Bienvenido de nuevo a la segunda parte de nuestra lección sobre la forma general de la ecuación lineal. Recuerde que la forma general de la ecuación lineal, a veces denominada forma estándar, es la forma ax más y es igual a c. Entonces tenemos los términos x, e, y a la izquierda y la constante a la derecha. Aquí se nos da la ecuación general en forma lineal 3x más 2 y es igual a 16, y se nos pide que escriba la ecuación en la forma pendiente intersección, de la pendiente, de las intersecciones, encuentre puntos adicionales en la línea y graficar la línea. Para escribir la ecuación en forma de pendiente intersección, queremos resolver la ecuación para y entonces, comenzando con 3x más 2 y es igual a 16. Primero queremos aislar el término y, por lo que restaremos 3x en ambos lados. Ahora simplificaremos. Entonces tenemos dos iguales. Ahora el lado derecho tenemos una opción aquí. Podemos escribir esto como 16 menos 3x, pero en forma de pendiente intersección normalmente tenemos primero el término x y el segundo constante, así que escribamos esto como negativo 3x más 16. Y ahora, para el último paso, dividiríamos ambos lados por 2 positivos. Al dividir el lado derecho por 2, dividiremos cada término por 2. Ahora simplificando tenemos y es igual, aquí el coeficiente de x es negativo 3 mitades. Entonces tenemos 3 mitades negativas x, y 16 dividido entre 2 es igual a 8, entonces tenemos más 8. Entonces, esta sería la forma más común para la ecuación en forma de pendiente intersección, pero si escribiéramos esta diferencia como 16 menos 3x en lugar de 3x negativo más 16. Nuestra ecuación estaría en forma de y es igual, tendríamos 8 menos 3 mitades x. Ambos están bien para la forma pendiente intersección, pero esta forma aquí sería más común. Así que voy a seguir adelante, y dar la ecuación lineal en la forma, y es igual a 3 mitades negativas x más 8. Y ahora que tenemos la ecuación en forma de pendiente intersección, observe cómo la pendiente m es igual a 3 mitades negativas, y la intersección vertical BO y es igual a positivo 8. Entonces, la pendiente es igual a las 3 mitades negativas, y la intersección vertical o la intersección y, que deberíamos dar como un par ordenado, sería 0,8. A continuación, se nos pide determinar la intersección horizontal. No hay atajos aquí. Tendremos que establecer igual a 0 y resolver x. Entonces, lo que quiero hacer ahora es determinar las intersecciones verticales y horizontales utilizando la forma general de la ecuación solo para mostrar que podemos encontrar la intersección vertical de más de una manera. Entonces, comenzando con la ecuación dada 3x más 2 y es igual a 16. Encontraremos la intersección vertical nuevamente, pero esta vez estableceremos x igual a 0, y resolveremos y eso nos daría 3 veces 0 más 2 y es igual a 16. Simplificar 3 veces 0 es 0. Siempre que se determine la intersección vertical utilizando la forma general de nuestra ecuación, el término x siempre se simplificará porque estamos sustituyendo x por 0. Entonces esto nos da la ecuación 2 y es igual a 16. Dividiendo ambos lados entre 2, tenemos y es igual a 8, lo que significa que la intersección vertical es 8. Como un par ordenado tendríamos 0,8, que en realidad ya sabíamos. Y ahora encontraremos la intersección horizontal. Así que ahora estableceremos y igual a 0 y resolveremos por x. Entonces tendríamos la ecuación 3x más 2 veces 0 igual a 16. 2 veces 0 es 0, entonces tenemos 3x igual a 16. Observe cómo al determinar la intersección horizontal, el término y siempre se simplifica porque estamos sustituyendo 0 por y. Entonces, dividiendo ambos lados por 3, observe que tenemos x es igual a 16 tercios. 16 tercios como un número mixto serían 5 y 1 tercio, por lo que la intersección horizontal sería el par ordenado 16 tercios, 0, o 5 y 1 tercio, 0. Volviendo a nuestra diapositiva anterior, nuevamente sabemos que la intersección vertical es 0,8, y acabamos de descubrir que la intersección horizontal es 16 tercios, 0. O si queremos 5 y 1 tercio, 0. Aquí se nos pide que determinemos puntos adicionales en la línea, pero haremos esto después de graficar nuestra línea. Entonces, para graficar la línea, usaremos un punto en la pendiente. Entonces usemos la intersección vertical como nuestro punto. Así que trazaremos el punto 0,8, que está aquí en el eje vertical. Y ahora la pendiente es negativa en 3 mitades, así que si la pendiente es negativa en 3 mitades, escribamos esto como 3 negativos sobre 2 positivos.
Entonces, debido a que el numerador es negativo 3, bajaríamos 3 unidades, y debido a que el denominador es positivo 2, iríamos a la derecha 2 unidades desde el punto dado para determinar puntos adicionales en nuestra línea. Y haremos esto varias veces para encontrar varios puntos en nuestra línea. Siempre que grafica una línea a mano, cuantos más puntos encontremos, más fácil será hacer una gráfica precisa. Entonces, desde la intersección vertical, nuevamente bajaremos 3 unidades y 2 unidades correctas. Este punto tendríamos el par ordenado 2,5. Y lo haremos de nuevo, 3 abajo, 2 correctos. Aquí tendríamos el par ordenado 4,2. Bajando 3 y 2 a la derecha nuevamente estaríamos aquí en el par ordenado 6, negativo. Y sigamos adelante y hagámoslo de nuevo, 3 abajo, 2 bien. Aquí estamos en el par ordenado 8, negativo 4. Avancemos y grafiquemos nuestra línea. Y ahora para nuestros puntos adicionales, podemos seleccionar cualquiera de estos puntos en nuestra línea, pero no usemos la intersección vertical dada anteriormente. Así que sigamos adelante y enumeremos 2,5 y 4,2. Y sigamos adelante y enumeremos uno más. ¿Qué tal 6, negativo? Antes de ir, hablemos de nuevo sobre la pendiente. Observe aquí que hemos visto la pendiente como 3 negativos divididos por 2 positivos. También podríamos haber escrito esto como 3 positivo dividido por 2 negativos. De esta forma, la pendiente nos indicaría que subiéramos 3 unidades. Y luego dejó 2 unidades para encontrar puntos adicionales. Entonces, observe si tratamos de hacer esto desde una intersección vertical. Si subimos 3 y dejamos 2, estaríamos fuera del plano de coordenadas. Entonces, en este caso, interpretar la pendiente de esta manera no funcionaría tan bien. Era mejor que lo interpretáramos como 3 negativos sobre 2 positivos. Bien, espero que esto te haya sido útil.